Mucha gente podría juzgarme, bueno, seguro que lo harán. Siempre es así, ¿verdad? A la gente le encanta señalar con el dedo, poner mala cara, fingir que nunca han tenido un pensamiento un poquito más atrevido. Pero, sinceramente, quiero ver quién resiste en mi piel. Quiero ver quién pasa por lo que yo pasé y sale al otro lado con esa famosa moral intacta. Difícil, ¿eh? Porque hablar es muy fácil. Hay quienes se creen un ejemplo de ética, de buena conducta, de saber estar, pero cuando la tentación llama a la puerta, todo ese discurso se lo lleva el viento, se escurre como el jabón en la ducha. Nadie se acuerda de la ética en el momento clave. La mirada cambia, la respiración se vuelve pesada, la mano tiembla. ¿Y dónde queda la compostura? ¿Dónde queda toda esa santidad? Lo que viví, y aún vivo, no es para almas débiles. No es para quien siente en el cuerpo y sabe que está sintiendo. Ese calorcito que empieza en el vientre y baja despacio, como si cada centímetro de piel estuviera despertando. Es para quien entiende que el deseo, cuando golpea, no pregunta tu edad, tu crianza, tu religión. Simplemente llega. Y si no estás lista, te devora. Si lo estás, entonces lo cabalgas con gusto. No soy ninguna santa, nunca dije que lo fuera. Pero al menos soy honesta con lo que siento. No me escondo detrás de palabras bonitas para aparentar perfección. Siento, pienso, imagino. Y a veces, sí, actúo. Porque hay momentos en que el cuerpo habla más alto que cualquier regla impuesta. Y si te parece un escándalo, está bien. Pero dime, de verdad, con la mano en el corazón, si fueras tú, en mi lugar, con la piel erizándose solo de escuchar una voz, con esa mirada desnudándote sin tocarte, ¿resistirías? ¿Lo juras? Porque mira, yo lo dudo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Creo que lo básico es decir que acabo de cumplir los 18. Sí, oficialmente mayor de edad, aunque el mundo aún no es mío, ¿sabes? Sigo viviendo con mis papás en nuestra casa de Santa Cecilia, un pueblo donde el calor aprieta casi todo el año. Comparto casa, baño y a veces hasta el control de la tele con mi hermana menor, Valentina. La vida real, ¿no? Ahora, hablando de mí, de verdad. Soy de ese tipo de chica que llama la atención sin esforzarse. Y no, no es que sea presumida, es que sé lo que tengo y me gusta mirarme al espejo. Tengo la piel canela, suavecita, de ese tono que parece que siempre traigo un poco de sol encima, y que hace que cualquier blusa blanca resalte todavía más. El cabello es largo, casi hasta la cintura, castaño oscuro, con unas ondas naturales que, aunque solo me lo haya lavado con el champú más barato, parece que salí de un anuncio. Mis ojos son grandes, un poco rasgados, color miel, de esos que según la luz parecen brillar. Y el cuerpo, bueno, tengo cintura pequeña, caderas marcadas y un pecho firme, de los que llenan bien un escote sin pedir permiso. Cuando me pongo un vestidito de algodón algo ajustado, de esos frescos para el calor, o una blusita con la caída adecuada, digamos que he provocado algún que otro tropiezo por la calle. Llevo siempre una pulserita fina de plata en el tobillo izquierdo, un regalo de mi abuela, que tintinea suavemente cuando camino descalza por las baldosas frescas de la casa, algo que hago casi siempre por el bochorno. Pero a pesar de todo eso, soy más que una cara bonita y un cuerpo bien hecho. Tengo un carácter un poco atrevido, un poco dulce, depende de mi humor y de la intención de quien me hable. Y ojo, cuando quiero, sé usar ese, no sé qué, a mi favor. El problema es que viviendo con mis papás, no siempre puedo ser tan libre como quisiera. Todavía estoy en esa fase de disimular, de fingir que soy la niña buena de la casa, mientras por dentro, bueno, por dentro ya sé muy bien lo que quiero. Y mi cuerpo también lo sabe. Recuerdo perfectamente. Era casi fin de año, Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Hacía un calor pegajoso, de esos que te dejan aplatanada en el sofá, como flan fuera de la nevera.
De esos días que estás sudorosa y sin ganas ni de pestañear. De repente, el teléfono fijo, sí, todavía tenemos uno de esos cacharros, empezó a sonar. Tardé unos segundos en procesar qué era ese ruido, porque ya nadie llama a casa, ¿verdad? Pero fui, medio en automático, con voz de siesta interrumpida. ¿Bueno? Al otro lado, una voz masculina, algo grave, un poco rasposa. Hola, mi niña. Soy tu tío Mateo. ¿Todo bien? Mi cerebro hizo un cortocircuito intentando recordar quién era, tío Mateo. Mateo. Ah, sí. El hermano mayor de mi papá. Lo recordaba vagamente de alguna fiesta familiar de cuando era más chica. Siempre callado, pero con esa mirada intensa, que parecía ver más de lo que debía. Preguntó por mi papá, pero le dije que no estaba, trabajando como casi siempre. Le pasé el teléfono a mi mamá. Y fue tomar ella el auricular y el ambiente cambió. Se le puso una cara, ¿sabes esa expresión de haber contestado y arrepentirte al segundo? Pues esa. Se quedó un buen rato escuchando, con la boca medio torcida y las cejas haciendo una coreografía de tensión. Yo hasta me incorporé en el sofá, la curiosidad picándome. Después de un silencio que pareció eterno, dijo con esa voz seca, medio forzada, mira, Mateo, necesito hablarlo con Miguel primero. Cuando colgó, salté yo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué quería? Con mi mejor tono de, no me interesa pero cuéntamelo todo. Respiró hondo, puso esa cara de, aquí viene un problema, y soltó, tu tío Mateo. Se separó de su mujer. Dice que su vida está patas arriba y necesita un lugar donde quedarse unos días. Quiere venir aquí, hasta que se organice. En ese instante, mi corazón dio un vuelco diferente. No sé explicarlo. No era susto, ni emoción. Era como, una curiosidad que nacía desde dentro, de esas que te erizan un poco la piel sin saber por qué. Cuando papá llegó del trabajo, con esa cara de solo querer una ducha fría y paz, mi mamá fue directa. Le contó lo de Mateo, sin rodeos. Y vi cómo se quedó tieso. Se quedó ahí parado, con el plato en la mano y el tenedor en el aire, como si se le hubiera colado un virus en el sistema. Mateo, dijo intentando disimular la incomodidad. Pero mi papá nunca ha sabido mentir, la frente lo delata todo. Yo seguía ahí, en la sala, fingiendo ver la tele pero con las orejas bien puestas. Mamá explicó el drama, separación, situación difícil, necesitaba techo. Y papá, aunque visiblemente contrariado, acabó soltando ese suspiro largo de quien ya sabe que va a decir que sí, solo estaba intentando convencerse de que tenía otra opción. Porque al final, papá tiene un corazón blando, y un hermano es un hermano, ¿no? Por mucha distancia, rencores antiguos o lo que sea, hay lazos que pesan. Tras unos minutos de cuchicheos en la cocina, decidieron, Mateo vendría. Llegó al día siguiente con una mochila vieja a la espalda, una bolsa de supermercado llena de sus cosas y la expresión más derrotada que he visto nunca. En serio, parecía un perro abandonado que además ha sido atropellado por la vida. Fui la primera en verlo entrar por el portón y confieso que sentí algo extraño. Un escalofrío, un calorcito. No sé, quizás solo era el bochorno de diciembre. O quizás era otra cosa. Mi mamá, siempre práctica, me mandó rápido, anda, ve a limpiar el cuartito de atrás, que tu tío se quedará ahí. Y allá fuimos. El famoso cuartito era ese cuarto del fondo donde metíamos todo lo que no sabíamos dónde poner, muebles viejos, la bici pinchada, cajas de adornos navideños. Pero con buena voluntad y mucho limpiador con olor a pino, se convirtió en una habitación habitable. Lujos no iba a tener, claro, pero un techo, comida casera, ropa lavada y hasta un ventilador algo ruidoso estaban garantizados. Los primeros días, todo tranquilo. Mi tío estaba en esa onda de perfil bajo, intentando acoplarse, agradecido, como un animalito asustado.
Yo también, viviendo mi vida normal, mis vacaciones antes de que empezara el nuevo año. Me levantaba tarde, desayunaba con una camiseta ancha y el pelo revuelto, pasaba el día tirada en el sofá escuchando música a todo volumen o bailando en mi cuarto con la puerta entreabierta. Nada especial para mí. Pero poco a poco, empecé a notar cositas. Al principio, parecía solo amabilidad excesiva. Siempre estaba cerca. Si yo iba a la cocina a por agua, él aparecía, casualmente. Si estaba en el pasillo, él salía de la nada, camino al baño. Al principio pensé que era soledad, ganas de hablar. Pero después, había algo diferente. Las miradas. Empezaron a llamarme la atención. No eran las miradas normales de un tío a su sobrina. No. Eran de otro tipo. Una mirada con peso, con intención. Que te examina como quien evalúa una fruta madura, en su punto. Y yo nunca me he preocupado mucho por eso. Siempre usé mi ropa cómoda en casa sin pensarlo dos veces. Shorts cortos y sueltos, blusitas de tirantes finos de esas que a veces se resbalan del hombro. ¿Sujetador? Casi nunca me acordaba en casa, con el calor que hacía. Todo libre, ligero, moviéndose a su aire mientras yo me movía sin culpa. Al fin y al cabo, era mi casa, mi cuerpo, mi libertad. Nunca imaginé que alguien allí dentro me miraría diferente. Pero un día, una escena me marcó. Estaba en la sala, agachada frente a la estantería baja, buscando entre los libros y los cables mi cargador del móvil. Estaba concentrada, el short se había subido un poco por los lados, la camiseta de tirantes pegada a la espalda por el sudor. Totalmente despreocupada. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, despeinado, dejando mi nuca y mis hombros al descubierto. Cuando por fin encontré el maldito cargador y me levanté, me di un susto. Él estaba parado en la puerta de la sala. Inmóvil. Y en cuanto notó que lo había visto, dio ese saltito falso, como queriendo fingir que acababa de llegar y no que llevaba rato ahí, mirando. Pero lo vi. Vi cómo estaba. El pecho subiendo y bajando rápido, la boca entreabierta, mordiéndose el labio inferior como si intentara contener algo. Desvió la mirada al instante, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, algo cambió. Lo sentí. Ya no era solo una presencia incómoda. Era deseo. Y no solo el suyo. No voy a negarlo, ¿vale? Nunca he sido de hacerme la tonta. El hecho de causar impacto, de arrancar miradas fijas, suspiros escondidos, siempre me ha dado un escalofrío agradable en la barriga. Ese calorcito rico mezclado con un ligero temblor que sube por la espalda. ¿Y qué mujer no lo nota? Es imposible no darse cuenta cuando alguien te mira diferente. Conmigo siempre fue así. Desde más joven ya sabía el efecto que causaba. No es que provocara a propósito bueno, a veces sí, para qué mentir, pero era más ese placer silencioso de saber que había gente mirando, que mi cuerpo tenía presencia, que mi paso por la sala dejaba una estela. Lo extraño ahora era quién estaba mirando. Porque una cosa es un chico cualquiera en la calle, y otra es alguien de la familia. Mi tío, encima. Eso me hacía un nudo raro por dentro. Una confusión entre lo prohibido y lo tentador. Después de esa mirada, la que lo cambió todo, el aire en casa se volvió, espeso. Denso. Como si el calor del verano se hubiera concentrado justo entre mi tío Mateo y yo. Ya no podía moverme por la casa sin sentirme observada, o peor aún, sin ser consciente de que podía estar siendo observada. Era una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y, no lo voy a negar, una especie de poder retorcido. Saber que mi presencia, mi simple existencia en camiseta y shorts, descalza sobre las baldosas buscando el frescor, podía descolocar a un hombre adulto, era perturbador y extrañamente embriagador. Empecé a fijarme más.
No en él directamente, sino en sus reacciones. En cómo, si yo entraba en la cocina mientras él se tomaba un café, sus ojos me seguían disimuladamente mientras abría el refrigerador o me servía un vaso de agua fresca de Jamaica. Notaba cómo su mirada a veces se detenía un segundo más de lo normal en mi boca cuando hablaba, o en mis manos mientras preparaba una fruta. ¿O era yo la que ahora lo interpretaba todo? Quizás. Pero el ligero carraspeo que soltaba a veces, la forma en que apartaba la vista bruscamente si yo lo pillaba, eso no era imaginación mía. ¿Y yo, qué hacía yo? Al principio, intenté ser más cuidadosa. Buscar un suéter ligero aunque hiciera calor, asegurarme de que los tirantes de la blusa estuvieran en su sitio. Pero era agotador. Y una parte de mí, esa parte rebelde y curiosa que siempre he tenido, empezó a hacer lo contrario. No de forma descarada, claro. Pero quizás dejaba la puerta de mi cuarto entreabierta a propósito mientras escuchaba música y bailaba un poco. Quizás me agachaba a recoger algo del suelo con un poquito más de lentitud de la necesaria si sentía que él andaba cerca. Pequeños gestos, casi inconscientes, como probando los límites, como queriendo confirmar si lo que había visto en sus ojos era real. Las comidas se volvieron un campo minado de tensión silenciosa. Mamá y papá, ajenos a todo, hablaban del trabajo, de las noticias, de los preparativos para la cena de Navidad. Valentina, mi hermana, se quejaba de sus deberes o de alguna amiga. Y mientras, yo sentía la mirada de Mateo rozándome de vez en cuando desde el otro lado de la mesa. A veces, nuestros ojos se encontraban por accidente, y él sostenía la mirada un instante, solo un instante, antes de desviarla hacia su plato. Pero en ese segundo, había una carga, una electricidad que me hacía sentir un cosquilleo incómodo en el estómago. Una vez, al pasarle la jarra del agua, nuestros dedos se rozaron. Fue un toque mínimo, casual, pero sentí como si una pequeña descarga me recorriera el brazo. Levanté la vista y él me miraba fijamente, con una intensidad que me hizo apartar la mirada rápidamente, sintiendo cómo me ardían las mejillas. Él también parecía luchar su propia batalla. Intentaba ser el tío amable, preguntaba por mis estudios, hacía comentarios triviales sobre el clima. Pero había momentos en que la fachada se resquebrajaba. Como cuando una tarde me encontró en el patio trasero, regando las macetas de mamá, con un vestido de algodón fino, blanco, que con el sol a contraluz seguro que transparentaba más de lo decente. Me quedé quieta cuando lo vi salir. Él se detuvo, apoyado en el marco de la puerta, y solo dijo, «Qué bien te sienta el sol, Isa». Su voz sonó más grave de lo normal. Y su mirada no estaba en mi cara, sino recorriendo mi figura, deteniéndose quizás en la curva de mi cadera o en el brillo del agua sobre mi piel. No fue un piropo normal de tío. Fue otra cosa. Me limité a murmurar un «gracias» y seguí regando, pero mis manos temblaban ligeramente. La verdadera prueba de fuego llegó una noche, de esas de bochorno pesado en que el sueño no viene. Daba vueltas en la cama, la camiseta de dormir pegada a la espalda, el ventilador moviendo aire caliente. Decidí levantarme a por un vaso de leche fría, o quizás un poco de chocolate, de ese que guardaba mamá en la alacena. Salí del cuarto de puntillas, solo con mi camisón corto de algodón y descalza, disfrutando del frescor de las baldosas bajo mis pies. Atravesé el pasillo oscuro, la única luz venía de la luna que se colaba por la ventana de la sala. Y entonces lo vi. Estaba sentado en el sofá de la sala, en penumbra, solo la silueta recortada contra la luz pálida de la calle. Igual que la otra vez. Casi me doy la vuelta, pero la sed era más fuerte. Decidí seguir hacia la cocina, fingiendo no haberlo visto casi. Estaba de espaldas a la sala, sirviéndome la leche fría en un vaso, cuando oí un leve crujido del suelo a mis espaldas. Me giré, sobresaltada, y ahí estaba él. De pie, en la entrada de la cocina, bloqueando parcialmente el paso. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja,
casi un susurro. Su voz rasposa en el silencio de la noche me provocó un escalofrío. No, mucho calor, respondí, intentando que mi voz sonara normal, casual. Apreté el vaso frío entre mis manos. Yo tampoco, dijo, sin moverse. Se quedó ahí, mirándome. La poca luz dibujaba sombras en su rostro, haciendo su mirada aún más intensa, indescifrable. Tragué saliva. Bueno, ya me vuelvo a la cama, dije, intentando pasar a su lado para volver al pasillo. Tuve que pasar muy cerca de él. Demasiado cerca. Nuestros brazos se rozaron, piel contra piel. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo, un calor diferente al del ambiente. Fue entonces cuando su mano se posó suavemente en mi brazo, deteniéndome. No con fuerza, pero con una firmeza que me paralizó. Miré su mano sobre mi piel, luego subí la mirada a sus ojos. Estaban fijos en los míos, oscuros, profundos. Acercó su rostro al mío lentamente. Podía sentir su aliento cálido, olía ligeramente a tabaco y a algo masculino, propio de él. «¿No me das las buenas noches, Isa?», susurró, su voz aún más baja, íntima. Mi cuerpo se congeló, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué hacía? ¿Qué debía hacer? Una parte de mí gritaba que me apartara, que esto estaba mal, muy mal. Pero otra parte, esa parte curiosa y temeraria, estaba paralizada, expectante. Giré la cabeza instintivamente, un movimiento mínimo, ofreciendo quizás la mejilla, no lo sé bien. Pero él no apuntó ahí. Sus labios, cálidos y secos, rozaron deliberadamente la comisura de mi boca. Un toque fugaz, casi imperceptible, pero cargado de intención. Sentí como la punta de su lengua quizás, o fue mi imaginación. Rozó mi piel por una fracción de segundo. Se apartó casi al instante, pero su mirada seguía clavada en mí, ahora con un brillo extraño, triunfante y culpable a la vez. Soltó mi brazo. «Perdona», murmuró, aunque el tono no sonaba a disculpa. «Descansa». Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo hacia su cuarto. Yo me quedé ahí, en medio de la cocina oscura, con el vaso de leche fría en la mano, el corazón latiéndome desbocado en el pecho, y la piel de la comisura de mis labios ardiendo como si me hubiera quemado. Toqué el lugar con la yema de mis dedos, incrédula. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro algo que nunca hacía y me metí en la cama. Pero dormir era imposible. Daba vueltas y vueltas, reviviendo la escena una y otra vez. El roce de su mano, su cercanía, su aliento, el toque prohibido en mi boca. Y una excitación extraña, culpable, empezó a crecer dentro de mí, mezclada con el miedo y la confusión. Fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad aterradora, estaba pensando en él. No como mi tío. Estaba pensando en cómo se sentiría si ese roce hubiera sido un beso de verdad. Y esa idea, tan incorrecta, tan peligrosa, empezó a arraigar en mi mente como una mala hierba. Después de aquella noche, de aquel roce de labios en la penumbra de la cocina, algo se rompió y se rearmó de una forma distinta entre mi tío Mateo y yo. La incomodidad inicial se transformó en una conciencia eléctrica, una tensión que vibraba constantemente en el aire cada vez que estábamos cerca. Ya no evitábamos las miradas, ahora, a veces, las sosteníamos un segundo más de lo prudente, un desafío silencioso, una pregunta sin palabras flotando entre nosotros. Incluso creí ver en alguna ocasión una sombra de sonrisa cómplice en sus labios cuando nuestros ojos se cruzaban por encima de las cabezas de mis padres. Y yo entré en un juego peligroso conmigo misma. Una parte de mí seguía asustada, consciente del abismo que representaba esa atracción prohibida. Pero otra parte, vanidosa y terriblemente curiosa, no podía evitar sentirse poderosa. Influyente. Empecé, casi sin darme cuenta al principio, a ser más consciente de mi presencia. Quizás elegía el vestido de verano que mejor me sentaba,
ese de tirantes finos y tela ligera que se pegaba un poco con el calor, justo el día que sabía que él pasaría más tiempo en casa. O quizás, al pasar junto a él en el estrecho pasillo, mi hombro rozaba su brazo, accidentalmente. Me justificaba pensando que solo quería ver hasta dónde llegaba su autocontrol, o el mío propio. Pero en el fondo, una vocecita susurraba que también disfrutaba de esa tensión, de sentir su mirada siguiéndome, de saber que lo afectaba. Me sentía culpable, sí, pero la adrenalina era adictiva. Él, por su parte, parecía haber bajado un poco la guardia, o quizás solo había cambiado de estrategia. Sus miradas ya no eran solo furtivas, a veces eran abiertamente apreciativas, recorriéndome de arriba a abajo sin disimulo cuando creía que yo no me daba cuenta. Encontraba excusas para entablar conversación, preguntando por el libro que leía o la música que escuchaba. Comentarios triviales en apariencia, pero su tono de voz, esa inflexión grave y ligeramente ronca, y la intensidad de su mirada al hablarme, lo convertían todo en algo íntimo, casi secreto. Una tarde, mientras yo me ponía un poco de crema con olor a coco en los brazos, pasó cerca y murmuró, casi para sí mismo, siempre huele tan bien donde tú estás, Isa. Mi corazón dio un brinco. Fingí no haberlo oído bien, pero sentí mis mejillas arder de nuevo. La cercanía física se volvió inevitable en esa casa, y más con los preparativos para Nochebuena. Mamá nos puso a todos a sacar las cajas de adornos del armario alto del pasillo. Y claro, la caja más pesada, la de las luces y el nacimiento, estaba arriba del todo. Papá no estaba, así que Mateo se ofreció a bajarla. Yo me acerqué para ayudarle a estabilizar la escalera o a recibir la caja. Él subió un par de peldaños y se estiró. Yo me puse de puntillas justo debajo, con los brazos extendidos. Por un momento, estuvimos increíblemente cerca. Pude oler el aroma de su loción de afeitar mezclado con el ligero olor a tabaco que siempre lo acompañaba. Vi la línea de su mandíbula tensa por el esfuerzo, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos concentrados. Al bajar la caja, nuestros brazos se rozaron largamente. Y entonces, su mano, la que no sujetaba la caja, se posó en mi cintura para, supuestamente, estabilizarme. Pero su pulgar se movió ligeramente, acariciando la curva de mi cadera por encima de la tela fina de mi blusa. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero deliberado. Levanté la cabeza bruscamente y nuestros ojos se encontraron. Estábamos tan cerca que podía ver el destello oscuro en sus pupilas, sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. Mi respiración se aceleró. Él humedeció sus labios, su mirada bajó a mi boca por un instante. El mundo pareció detenerse. Mateo. Isa. ¿Ya encontraron las luces que nos sirven?, gritó mi mamá desde la sala. El hechizo se rompió. Nos separamos bruscamente, como si nos hubiéramos quemado. Él carraspeó, yo me alisé la blusa con manos temblorosas. Sí, mamá, aquí están, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Pero el corazón me latía con fuerza contra las costillas. El peligro, la posibilidad de ser descubiertos, añadió un nuevo nivel de intensidad a todo aquello. Esa noche, la tensión era palpable. Durante la cena, sentí su mirada sobre mí constantemente. Después, mientras recogíamos los platos, él se acercó a mí en la cocina y dijo en voz baja, con una media sonrisa, hay que tener cuidado con esos cables viejos, Isa, podríamos provocar un incendio. Sus ojos brillaban con un doble sentido que me hizo estremecer. No supe qué responder, solo aparté la mirada, sintiendo como el calor subía por mi cuello. Me refugié en mi cuarto más temprano de lo habitual. Cerré la puerta con seguro, una costumbre que se estaba volviendo frecuente. Me miré al espejo. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes. Toqué suavemente la piel de mi cintura donde su mano había estado, luego llevé mis dedos a la comisura de mis labios, recordando aquel roce prohibido. La confusión era un torbellino dentro de mí.
Una mezcla embriagadora y aterradora de culpa, miedo, curiosidad y una excitación que me hacía sentir viva y terriblemente perdida al mismo tiempo. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada mirada sostenida, cada roce accidental, cada palabra con doble sentido, nos acercaba más al borde del precipicio. Me acosté, pero el sueño tardaba en llegar. Mi mente no dejaba de reproducir las imágenes del día, su mano en mi cintura, la intensidad de su mirada tan cerca, su voz susurrando advertencias ambiguas. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Hasta dónde quería yo que llegara? La pregunta resonaba en el silencio de mi habitación. Más tarde, ya casi dormida, creí oír unos pasos sigilosos deteniéndose justo frente a mi puerta en el pasillo oscuro. Mi corazón se disparó. Contuve la respiración, escuchando. ¿Era él? ¿Se atrevería? Una parte de mí deseaba que abriera la puerta, mientras otra rezaba para que siguiera de largo. Tras unos segundos que parecieron eternos, los pasos se alejaron lentamente. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, la respiración agitada, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña, punzante, decepción. La anticipación de lo que podría pasar la noche siguiente se instaló en mi pecho como una promesa peligrosa. La noche siguiente a los pasos en el pasillo fue una tortura lenta. Me acosté temprano, pero el sueño era un visitante esquivo. Daba vueltas en la cama, la fina tela del camisón rozándome la piel, cada sombra en la pared pareciendo una figura al acecho. Dejé la puerta de mi cuarto sin seguro. Me dije que era por el calor, para que corriera un poco el aire, pero era una mentira piadosa que me contaba a mí misma. En el fondo, una parte oscura y expectante de mí esperaba, temía, deseaba que aquellos pasos volvieran, que esta vez no siguieran de largo. La anticipación era una mezcla nauseabunda de miedo y una excitación eléctrica que me recorría entera. El silencio de la casa era casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano del refrigerador y el canto de algún grillo trasnochado afuera. Debía ser tardísimo, quizás las 2 o 3 de la madrugada. Ya casi me había rendido, empezando a sentir el peso del cansancio en los párpados, cuando lo oí. Un golpecito suave, casi tímido, en mi puerta. Mi corazón dio un salto tan violento que pensé que se me saldría del pecho. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Silencio. Y luego, otro golpe, un poco más firme. Me levanté de la cama, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre las baldosas frías. Dudé un instante con la mano en el pomo. Abrí una rendija. Era él. Mateo. Estaba allí parado, en pijama, con el pelo revuelto y una expresión extraña en el rostro, una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad que me atravesó. Isa, perdona la hora, empezó, su voz era un susurro ronco. Se frotó la nuca, un gesto nervioso que ya le conocía. Es que, mi cargador del móvil, creo que el tuyo sí funciona con el mío, ¿verdad? El mío dejó de cargar, no sé qué le pasa. La excusa era tan endeble, tan transparente, que casi me hizo sonreír. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que el cargador era solo un pretexto. Pero asentí. Sí, creo que sí. Espera. Abrí más la puerta y me volví hacia mi mesita de noche, buscando el cable entre el desorden de libros y cremas. Sentía su presencia a mi espalda, su mirada quemándome la nuca. Encontré el cargador y me giré para dárselo, manteniendo una distancia prudente, aunque el aire entre nosotros vibraba, cargado de electricidad estática. Él lo tomó, sus dedos rozando los míos deliberadamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Gracias, murmuró, pero no se movió. Se quedó allí, en el umbral, mirándome fijamente. Sus ojos bajaron por mi camisón, deteniéndose un instante en el contorno de mis piernas apenas cubiertas por la tela fina, antes de volver a encontrar los míos. El silencio se alargó, denso, lleno de palabras no dichas,
de deseos contenidos que amenazaban con estallar. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. La adrenalina, el miedo, la curiosidad malsana, todo se mezcló en un cóctel explosivo. Ya estábamos demasiado lejos, habíamos cruzado demasiadas líneas invisibles. Mirándolo a los ojos, con una audacia que me sorprendió a mí misma, dejé caer la pregunta que flotaba entre nosotros desde hacía días, quizás semanas. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, cargada de un desafío tembloroso. ¿Y si te preguntara qué piensas realmente de mí, tío? Empecé, paladeando la palabra, tío, cargándola de ironía. ¿Si me deseas? ¿Si te has imaginado aquí conmigo, en mi cuarto? El efecto fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, como si le hubiera dado una bofetada. Vi pasar por su rostro la sorpresa, la vulnerabilidad, y luego, una oleada de deseo crudo, incontenible, que borró cualquier atisbo de duda o decoro. La máscara del tío amable y necesitado se desvaneció por completo. Respiró hondo, su pecho subiendo y bajando agitadamente. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Era la confirmación que ambos necesitábamos, la chispa que encendía la pólvora. En ese instante, sabiendo que ya no había vuelta atrás, tomé la última decisión, sellando nuestro destino en esa madrugada silenciosa. Mi voz fue apenas un susurro, pero cargado de autoridad. Cierra la puerta, Mateo. No dudó ni un segundo. Se giró, empujó la puerta con suavidad pero con firmeza. El leve clic del pestillo al encajar resonó en la habitación como un disparo, separándonos del resto del mundo, encerrándonos en nuestra burbuja prohibida. Se volvió hacia mí y avanzó con una intensidad casi animal, hambrienta. Era como si toda la tensión acumulada durante días se hubiera liberado de golpe. Me tomó por la cintura, sus manos grandes y cálidas aferrándose a mí como si temiera que fuera a desaparecer. Su cuerpo se pegó al mío, duro, urgente. Y entonces sus labios buscaron los míos. El beso fue profundo, desesperado, devorador. No había ternura, solo una necesidad aplastante, una sed acumulada que exigía ser saciada. Sus labios se movían sobre los míos con una mezcla de fuerza y reverencia temblorosa. Su lengua exploró mi boca con una audacia que me dejó sin aliento, robándome el poco aire que me quedaba. Mis manos, al principio paralizadas, subieron instintivamente hasta sus brazos, aferrándose a ellos, luego a su nuca, enredando mis dedos en su pelo corto. Me dejé llevar, una mezcla de miedo y rendición recorriéndome por completo. Sentí sus manos deslizarse por mi espalda, apretando mi cintura, atrayéndome aún más contra él. Podía sentir el latido acelerado de su corazón contra mi pecho, o quizás era el mío propio. Su mano libre subió por mi costado, sus dedos rozando la piel sensible bajo mi camisón, enviando oleadas de calor y escalofríos por todo mi cuerpo. El roce de su barba incipiente contra mi piel suave era áspero y extrañamente excitante. Me empujó suavemente hacia la cama, sin dejar de besarme, tropezamos y caímos juntos sobre el colchón deshecho. La luz tenue de la lamparita creaba sombras danzantes en las paredes, añadiendo una capa irreal y febril a la escena. Él se cernió sobre mí, su peso era reconfortante y opresivo a la vez. Sus besos bajaron por mi cuello, dejando un rastro húmedo y ardiente. Mordisqueó suavemente el lóbulo de mi oreja, susurrando palabras entrecortadas, ininteligibles, que eran más gemidos ahogados que frases coherentes. Yo arqueé la espalda, ofreciéndome a su contacto, perdida en un torbellino de sensaciones nuevas y abrumadoras. El olor de su piel, el calor de su aliento, la presión de su cuerpo, todo se mezclaba en una sinfonía prohibida que ahogaba cualquier pensamiento racional. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos, quizás una eternidad. Pero tan abruptamente como empezó, terminó. Él se apartó, jadeando, con la respiración entrecortada. Se incorporó y se pasó una mano por el pelo, mirándome con una expresión indescifrable, una mezcla de satisfacción, incredulidad y quizás, arrepentimiento.
Se levantó de la cama en silencio. Se arregló la ropa con torpeza, evitando mi mirada. No dijo nada. Ni una disculpa, ni una promesa, ni una explicación. Nada. Caminó hacia la puerta, giró el pestillo y salió de mi cuarto tan sigilosamente como había entrado, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, tumbada en la cama deshecha, temblando, con la respiración agitada y la piel ardiendo. El silencio de la habitación era ahora ensordecedor, roto solo por los latidos de mi propio corazón. El olor de él persistía en el aire, en mi piel, en las sábanas. Miré la puerta cerrada, sintiendo el peso abrumador de lo que acababa de suceder. La línea invisible se había cruzado de forma irreparable. No había vuelta atrás. Y en medio del torbellino de sensaciones y la confusión que me embargaba, una pregunta fría y clara empezó a formarse en mi mente: ¿y ahora qué? Amaneció. La luz del sol se filtraba por las persianas entornadas, dibujando rayas doradas en la pared, indiferente al caos que reinaba dentro de mí. Me desperté con una sensación extraña, como si mi propio cuerpo no fuera mío del todo. Pesado, usado, extrañamente sensible. Cada roce de la sábana sobre mi piel me recordaba la noche anterior, las manos de Mateo, la presión de su cuerpo, el calor que habíamos compartido en la oscuridad clandestina de mi cuarto. El aire aún parecía conservar un rastro de su olor, o quizás era solo mi imaginación sobreexcitada. Me levanté y me miré al espejo. La misma cara de siempre, pero mis ojos parecían diferentes, más oscuros, con una sombra de conocimiento culpable que antes no estaba. El desayuno fue una obra de teatro del absurdo. Nos sentamos todos a la mesa, el olor del café recién hecho y los huevos rancheros llenando el aire como cualquier otro día. Pero para mí, todo era diferente. Intentaba concentrarme en mi plato, pero sentía la presencia de Mateo al otro lado de la mesa como una quemadura. Al principio, evitamos mirarnos a toda costa. Podía sentir su tensión, su incomodidad flotando sobre nosotros. Mis padres charlaban animadamente sobre los últimos detalles para la cena de Nochebuena, completamente ajenos a la corriente subterránea que amenazaba con electrocutarnos a Mateo y a mí. Entonces, levanté la vista por un segundo y mis ojos se cruzaron con los suyos. Fue solo un instante, pero fue suficiente. Vi en su mirada una mezcla de deseo crudo, confusión y algo parecido al miedo. Él apartó la vista rápidamente, pero yo ya lo había visto. Y supe que lo de anoche no había sido un sueño febril, ni una pesadilla. Había sido real. Y lo más aterrador era que una parte de mí, a pesar de la náusea que sentía al pensar en ello a la luz del día, vibró con el recuerdo de esa conexión prohibida. Noté que Valentina, mi hermana, estaba inusualmente callada. Normalmente no paraba de hablar o de mirar su teléfono, pero esa mañana apenas probó bocado y nos observaba a Mateo y a mí con una fijeza extraña, sus jóvenes ojos entrecerrados como si intentara resolver un acertijo complicado. Sacudí la cabeza, intentando alejar la paranoia. Era imposible que supiera nada. Imposible. Los días siguientes se convirtieron en una danza tensa y silenciosa. Un juego de miradas robadas, silencios incómodos y una proximidad forzada que era a la vez tortura y tentación. Mateo actuaba de forma extraña. Con mis padres era amable, casi servil. Conmigo alternaba entre una ignorancia deliberada, como si yo fuera invisible, y momentos de intensidad sofocante, miradas cargadas de significado que me lanzaba cuando creía que nadie más se daría cuenta. Yo, por mi parte, vivía en un estado de alerta constante, mi corazón dando un vuelco cada vez que él entraba en la misma habitación, cada vez que su mano rozaba la mía al alcanzar la sal. La culpa me corroía, pero se mezclaba peligrosamente con la memoria física de la noche anterior, con una anticipación nerviosa que no me dejaba en paz. Una noche, volvió a suceder. O casi. Oí sus pasos en el pasillo, más lentos esta vez, deteniéndose de nuevo frente a mi puerta. El corazón me martilleaba contra las costillas. Esta vez, la mezcla de miedo y expectación era aún más potente.
¿Abriría la puerta si llamaba? ¿Lo deseaba? ¿O temía más que nada que lo hiciera? Los pasos siguieron de largo, pero la certeza se instaló en mí, aquello no había sido un hecho aislado. Era el principio de algo. Una peligrosa rutina secreta que amenazaba con establecernos en la oscuridad. Al día siguiente, en un momento en que nos cruzamos solos en el pasillo, su mano buscó la mía por un instante fugaz, un apretón rápido pero firme, un pacto silencioso que confirmaba que el fuego entre nosotros seguía vivo, latente, esperando la próxima chispa. Fue entonces cuando Valentina empezó a comportarse de forma más evidente. Ya no eran solo miradas. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué estás tan nerviosa últimamente, Isa? ¿No te parece que el tío Mateo te mira raro? ¿De qué tanto cuchichean ustedes dos cuando creen que nadie los oye? Intenté reírme, decirle que eran imaginaciones suyas, que dejara de ver tantas telenovelas. Pero sus preguntas eran demasiado directas, sus ojos demasiado penetrantes. La semilla de la duda y el miedo empezó a crecer en mi interior. ¿Y si ella sabía? ¿Y si había visto algo? La Nochebuena llegó en medio de esa atmósfera cargada. La casa llena de ruido, música, el olor a pavo horneado y a ponche. Intentábamos mantener las apariencias, sonreír, participar en la conversación familiar. Pero la tensión entre Mateo y yo era casi palpable. En un momento, mientras ayudaba a mi mamá en la cocina, él entró a buscar más hielo. Nos quedamos solos un instante. No dijimos nada, pero la forma en que me miró, con una mezcla de posesión y desesperación, me hizo estremecer. Extendió la mano, como si fuera a tocarme la cara, pero justo entonces. Isa. La voz de Valentina sonó justo detrás de mí, fría y clara como el hielo que Mateo sostenía. Me giré bruscamente. Mi hermana estaba parada en el umbral de la cocina, mirándonos fijamente. No había rastro de duda en su rostro, solo una certeza aterradora y una dureza impropia de su edad. Su mirada pasó de Mateo a mí, deteniéndose en mis ojos. Tragué saliva, mi boca repentinamente seca. ¿Qué pasa, vale? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual, pero fue un fracaso absoluto. Valentina no apartó la mirada. Dio un paso hacia mí, ignorando completamente a Mateo, que se había quedado congelado con la bolsa de hielo en la mano. Se detuvo a apenas 1 metro de mí, sus ojos clavados en los míos, y con una voz baja pero perfectamente audible, soltó las palabras que hicieron que mi mundo se detuviera. Yo los vi, Isa. La otra noche. Vi cómo salía de tu cuarto.